Hay personas que viven esperando el momento perfecto para empezar a cambiar su vida. Esperan sentirse motivadas, esperan despertar con energía, esperan una señal, un impulso, una emoción que los empuje hacia adelante, como si la vida fuera a darles permiso. Y ahí es donde se pierde la mayoría del tiempo de una persona, porque la emoción es traicionera. No es un enemigo, pero tampoco es un fundamento. La emoción aparece y desaparece como el clima. Un día está soleado, al siguiente llueve sin aviso. Nadie construye una casa confiando en el clima y sin embargo muchas personas construyen su vida confiando en cómo se sienten ese día. Cuando una persona se emociona, puede hacer cosas extraordinarias. Puede decir voy a cambiar, puede limpiar su cuarto, puede empezar a estudiar, puede ir al gimnasio, puede incluso llorar y prometerse a sí mismo que esta vez será diferente. Pero pasan 3 días, 5 días, una semana y esa misma emoción desaparece. No porque la persona sea débil, sino porque la emoción nunca fue diseñada para sostener procesos largos. Fue diseñada para iniciar, no para sostener. La disciplina, en cambio, no necesita emoción. La disciplina no pregunta cómo te sientes. La disciplina pregunta qué dijiste que ibas a hacer. Piensa en un estudiante que quiere aprender algo difícil como matemáticas o un idioma nuevo. El primer día compra cuadernos, abre aplicaciones, mira videos, se siente capaz, dice, esta vez sí voy en serio. Pero al tercer día aparece la realidad. Ya no entiende tan fácil, ya se cansa, ya no siente la misma motivación. Y ahí es donde la mayoría abandona. No porque no pueda, sino porque dejó de sentirse bien. Ahora imagina a otro estudiante, no necesariamente más inteligente, no necesariamente más talentoso, pero hay una diferencia. Aunque no tiene ganas, estudia igual. Aunque está cansado, repite. Aunque no siente emoción, cumple. Al principio no se nota la diferencia entre ambos, pero después de semanas uno avanza y el otro se detiene. Después de meses uno ya puede comunicarse, resolver, entender, y el otro sigue empezando una y otra vez. La diferencia no fue la emoción, la diferencia fue la estabilidad, lo mismo ocurre en el cuerpo. Una persona se emociona y dice, voy a entrenar todos los días. El primer día va con energía, se mira al espejo, siente orgullo. Pero cuando el cuerpo duele, cuando hay cansancio, cuando el resultado no aparece rápido, la emoción desaparece y con ella desaparece el compromiso. En cambio, otra persona entrena incluso sin ganas. No porque le guste todos los días, sino porque ya decidió que no depende de lo que siente. Y aquí hay algo que duele entender, pero libera cuando se acepta. Si solo haces las cosas cuando tienes ganas, tu vida será inestable. Tendrás días buenos y semanas perdidas. Tendrás avances cortos y retrocesos largos, no porque no quieras, sino porque estás entregando el control de tu vida a algo que cambia cada hora. La emoción es como una visita. Llega, te visita, te puede acompañar un rato, pero no vive contigo. La disciplina es como la estructura de una casa. No se ve todos los días, pero sostiene todo lo que ves. Y la vida real no se construye con visitas, se construye con estructuras. Por eso hay personas que empiezan muchas cosas y terminan pocas. No porque no tengan sueños, sino porque confunden impulso con constancia. Confunden sentir con construir. Y cuando la emoción se va, creen que el camino terminó cuando en realidad apenas estaba empezando. Si miras a las personas que logran resultados reales en cualquier área, notarás algo en común. No siempre están motivadas, pero casi siempre están presentes. No siempre tienen energía, pero casi siempre cumplen. No siempre sienten ganas, pero casi siempre continúan. Y eso es lo que separa una intención de una transformación. La mayoría de las personas cree que el cambio ocurre en momentos grandes, en decisiones dramáticas, en días especiales donde todo se alinea, como si la vida diera una oportunidad única, pero la verdad es mucho más silenciosa y mucho menos emocionante. Los resultados se construyen en los días normales,
en los días donde no pasa nada extraordinario, en los días donde nadie está mirando. El problema es que la mente humana se enamora de lo extraordinario, pero desprecia lo cotidiano. Queremos el cuerpo cambiado, pero no queremos repetir el entrenamiento. Queremos el negocio exitoso, pero no queremos trabajar cuando no hay clientes. Queremos el título, pero no queremos estudiar cuando no hay inspiración. Y ahí está la trampa. Todos quieren el resultado, pero pocos respetan el proceso. La motivación aparece en los días de inicio. Es fácil empezar cuando todo es nuevo. Es fácil ir al gimnasio el primer día. Es fácil abrir el libro el primer día. Es fácil decidir cambiar la vida cuando la emoción está alta. Pero la vida no se define en los primeros días. La vida se define en los días 15, 30, 90, cuando la novedad ya desapareció y lo único que queda es la repetición. Imagina a un atleta de alto rendimiento. No se despierta todos los días con ganas de entrenar. Hay días de frío, días de cansancio, días de dolor muscular, días donde su cuerpo le pide descanso. Pero aún así entrena, no porque sienta inspiración, sino porque entiende algo que muchos no entienden. El resultado no depende del día perfecto, depende de la repetición imperfecta. Una persona puede entrenar con intensidad durante una semana y no ver cambios y puede pensar que no funciona, pero otra persona puede entrenar con constancia moderada durante meses y transformar completamente su cuerpo. Pero no porque hizo más en un día, sino porque hizo suficiente durante muchos días. En los estudios también ocurre lo mismo. Un estudiante puede estudiar 10 horas un día cuando está motivado, pero si después abandona por 3 días, su progreso se rompe. En cambio, otro estudiante que estudia 2 horas diarias sin fallar puede superar fácilmente a quien depende de la motivación. No es una cuestión de intensidad, es una cuestión de continuidad. Y lo mismo ocurre en la vida profesional. Hay personas que trabajan con mucha energía algunos días, pero desaparecen otros. Y hay personas que trabajan con ritmo constante, incluso cuando nadie los supervisa. Con el tiempo, la diferencia entre ambos no es pequeña, es abismal. Porque el mundo no paga por intención, paga por consistencia. La realidad es que los días normales son los que construyen el futuro. No los días de celebración, no los días de inspiración, no los días de inspiración, no los días de emoción extrema. Son los días repetidos, los días invisibles, los días donde nadie aplaude. Esos son los días que realmente cuentan, pero precisamente esos días son los más difíciles porque no hay recompensa inmediata. Nadie te dice bien hecho por levantarte temprano todos los días. Nadie te aplaude por estudiar aunque no tengas ganas. Nadie celebra que repitieras el mismo esfuerzo otra vez. Y sin embargo, ahí es donde se decide todo. La disciplina no brilla, pero construye, no emociona, pero sostiene, no se siente especial, pero crea resultados reales. Y la mayoría de las personas abandona justo antes de ver los resultados porque esperan cambios rápidos en un sistema que solo responde a la repetición. Hay una verdad incómoda pero necesaria. Si solo haces lo que te motiva, te quedas donde estás. Pero si haces lo que tienes que hacer incluso cuando no hay motivación, te transformas sin darte cuenta. Porque el éxito no llega como un evento, llega como una acumulación. No llega en un solo día, llega después de muchos días normales hechos bien. Muchas personas quieren cambiar su vida, pero pocas entienden que el cambio real no empieza en lo que dicen, sino en lo que hacen repetidamente hasta que deja de ser opcional y se convierte en identidad. Porque al final, una persona no es lo que promete ser, es lo que repite cada día. No es lo que dice en un momento de emoción, sino lo que sostiene cuando la emoción desaparece. Y ahí es donde la constancia deja de ser una simple herramienta y se convierte en la base de la identidad. Una persona puede decir, quiero ser... Cuando tiene ganas, en realidad su identidad sigue siendo la de alguien dependiente de la emoción. En cambio, otra persona puede no decir nada, pero levantarse cada día a hacer lo que tiene que hacer, incluso sin motivación, incluso sin aplausos,
incluso sin resultados inmediatos, y con el tiempo esa persona ya no intenta ser disciplinada, simplemente lo es. La identidad no cambia con decisiones grandes, cambia con repeticiones pequeñas. Nadie se despierta un día siendo una persona diferente de manera repentina. Se convierte en alguien distinto porque durante semanas, meses y años repitió una misma conducta hasta que se volvió parte de su naturaleza. Piensa en alguien que quiere estar en forma. El primer día no es diferente a cualquier otra persona. Tiene el mismo cuerpo, la misma energía, las mismas limitaciones. Pero si esa persona decide entrenar constantemente, incluso cuando no quiere, incluso cuando está cansada, incluso cuando no ve resultados rápidos, algo empieza a cambiar. Al principio no cambia el cuerpo, cambia la identidad. Deja de ser alguien que intenta hacer ejercicio y se convierte en alguien que entrena. Y ese cambio interno es más poderoso que cualquier resultado físico inmediato, porque cuando una persona se identifica como alguien constante, sus decisiones empiezan a alinearse con esa identidad sin esfuerzo. Ya no negocia consigo misma cada día. Ya no depende del estado emocional. Simplemente actúa según quien es. Lo mismo ocurre con el estudio. Un estudiante que estudia solo cuando está motivado nunca se convierte en alguien consistente. Pero el estudiante que estudia incluso cuando no quiere, empieza a verse a sí mismo de otra forma. No como alguien que intenta probar, sino como alguien que estudia todos los días. Y esa identidad lo sostiene cuando la motivación desaparece. Incluso en el trabajo ocurre lo mismo. Dos personas pueden tener el mismo talento inicial, pero una depende de su estado emocional y la otra depende de su compromiso. Con el tiempo, la segunda persona no solo obtiene mejores resultados, también cambia su forma de verse a sí misma. Ya no se ve como alguien que a veces trabaja bien, sino como alguien confiable, constante, estable. Y esa percepción interna abre puertas que el talento por sí solo no abre. La constancia tiene ese poder silencioso. Transforma la repetición en identidad. Y la identidad es lo que determina las decisiones futuras sin necesidad de esfuerzo consciente. Por eso, muchas personas se sienten atrapadas, no porque no quieran cambiar, sino porque siguen actuando como la versión anterior de sí mismas. Quieren resultados diferentes, pero siguen repitiendo comportamientos iguales. Y la vida no responde a lo que deseas ser, responde a lo que demuestras ser todos los días. El verdadero cambio ocurre cuando una persona deja de preguntarse, ¿tengo ganas? Y empieza a preguntarse quién soy. Porque cuando la respuesta es clara, la acción también lo es. Y en ese punto, la constancia deja de ser una obligación y se convierte en una expresión natural de identidad. Una de las mentiras más cómodas que las personas se dicen a sí mismas es esta: no avanzo porque no soy lo suficientemente bueno. Suena lógica, suena honesta, incluso suena humilde, pero en muchos casos no es verdad. La realidad es más incómoda. No es falta de talento, es falta de repetición, porque el talento abre la puerta, pero la constancia es la que construye la casa. Y muchas personas confunden empezar con dominar, confunden intentar con persistir, confunden un esfuerzo aislado con un proceso real. Piensa en cualquier habilidad de la vida. Nadie aprende a conducir en un solo día. Nadie aprende a hablar un idioma con una sola clase. Nadie desarrolla un cuerpo fuerte con un solo entrenamiento. Sin embargo, cuando las personas no ven resultados rápidos, empiezan a dudar de sí mismas. No soy bueno, dicen, pero lo que realmente ocurre es que no han repetido lo suficiente como para ver resultados. El problema es que vivimos en una cultura que exagera el resultado y oculta el proceso. Vemos el éxito final, pero no vemos los años de repetición detrás. Vemos al músico en el escenario, pero no vemos las horas de práctica. Vemos al empresario exitoso, pero no vemos los intentos fallidos. Y entonces creemos que el talento es la clave, cuando en realidad la clave es la continuidad. Un agricultor no se levanta cada día preguntándose
si la semilla es buena o mala después de 3 días de sembrarla. Él entiende que el crecimiento no es inmediato. Riega, espera, cuida, repite. No entra en pánico si no ve resultados al instante porque entiende el proceso, pero muchas personas en la vida quieren resultados de agricultura en tiempos de red social, rápidos, inmediatos y visibles, y cuando no los ven, abandonan, no porque no puedan, sino porque no entienden el tiempo que requiere. Hay personas que estudian un tema durante unos días y creen que no son capaces. Hay personas que van al gimnasio 2 semanas y creen que no tienen genética. Hay personas que intentan un negocio un mes y creen que no tienen talento, pero en realidad lo único que no han hecho es suficiente repetición para que aparezca la evidencia del progreso. La repetición tiene un efecto invisible. Acumula progreso sin que lo notes día a día. Es como llenar un recipiente gota a gota. Un día parece vacío, otro día parece igual, pero en algún momento está lleno. El problema es que muchos abandonan justo antes de llegar a ese punto. Y aquí está la verdad que cambia todo. La diferencia entre alguien que logra resultados y alguien que no, muchas veces no es inteligencia, sino resistencia a la frustración inicial. Porque repetir algo cuando ya eres bueno es fácil. Lo difícil es repetir cuando aún eres malo, cuando aún te equivocas, cuando aún no ves progreso. Ahí es donde la mayoría se rinde. Y ahí es exactamente donde se construye la diferencia. Incluso en la vida profesional ocurre lo mismo. Dos personas pueden empezar con el mismo nivel. Una cree que no es suficiente y abandona pronto. La otra acepta que al principio será incómodo, repetitivo y lento. Con el tiempo, la segunda persona no solo mejora, sino que se vuelve experta. No porque nació con algo especial, sino porque no se detuvo. La falta de resultados casi nunca es falta de capacidad real. Es falta de paciencia para atravesar la etapa invisible del crecimiento. Esa etapa donde trabajas mucho y parece que no pasa nada. Esa etapa donde solo la repetición sostiene el proceso. Y es ahí donde se separan los que sueñan de los que construyen, porque los que construyen entienden algo simple pero poderoso. El talento sin constancia se desperdicia, pero la constancia sin talento siempre encuentra un resultado. Hay una etapa en la vida en la que muchas personas se frustran, no porque no estén avanzando, sino porque no han aprendido a esperar lo suficiente para ver el resultado de lo que ya están haciendo bien. Y esa falta de paciencia es la razón por la que muchos abandonan justo antes de que su esfuerzo empiece a dar frutos. La constancia tiene una característica que confunde a la mayoría. Trabaja en silencio durante mucho tiempo. No hace ruido, no da señales inmediatas, no genera recompensas visibles al principio. Es como sembrar en tierra seca. Durante semanas parece que no pasa nada, pero debajo de la superficie ya está ocurriendo el cambio. El problema es que la mente humana no está entrenada para lo invisible. Queremos ver resultados rápidos para creer que estamos avanzando. Y cuando no los vemos, asumimos que estamos fallando. Pero en la vida real, los resultados importantes casi siempre llegan tarde, no temprano. Piensa en alguien que empieza a ahorrar dinero. Al principio, guardar pequeñas cantidades parece insignificante. Puede incluso parecer una pérdida de esfuerzo. Pero con el tiempo, ese hábito aparentemente pequeño se convierte en estabilidad, en libertad, en oportunidades. El dinero no crece de golpe, crece por acumulación, y lo mismo ocurre con cualquier área de la vida. Una persona que mejora su salud no lo nota en la primera semana ni en el primer mes, pero un día, sin darse cuenta, descubre que tiene más energía, que su cuerpo responde mejor, que su vida cambió. El problema es que muchos no llegan a ese día porque abandonan antes, y eso ocurre porque subestiman el poder del tiempo acumulado. La constancia no trabaja con impacto inmediato, trabaja con impacto acumulativo. Cada día parece pequeño, pero la suma de muchos días crea una transformación enorme. Hay una verdad que incomoda, pero libera. La mayoría de las personas no fracasan porque no puedan, sino porque no soportan el tiempo que tarda en funcionar lo que están haciendo. Y en ese punto
El abandono se disfraza de decisión inteligente. Esto no funciona, dicen, pero en realidad no le dieron suficiente tiempo para funcionar. El éxito no es un evento, es una acumulación. No aparece de repente, se construye en silencio. Y por eso es tan fácil subestimarlo. Porque mientras estás dentro del proceso, parece lento, casi invisible. Pero cuando miras hacia atrás, descubres que el cambio fue enorme. Una persona que estudia un poco cada día no siente progreso inmediato. Pero después de meses, su nivel es completamente diferente. Una persona que trabaja con constancia no ve cambios diarios evidentes, pero con los años su vida se transforma por completo. Y lo interesante es que desde dentro del proceso no se percibe la magnitud del cambio, solo se ve cuando ya ocurrió. La mayoría de las personas abandona en la fase donde todo parece igual. Esa es la fase más peligrosa porque no hay señales claras de éxito, pero tampoco de fracaso. Es una zona donde solo la disciplina sostiene la continuidad. Y aquí está el punto clave. La recompensa no llega cuando empiezas, llega cuando no te detienes. No llega en el primer esfuerzo, llega en la acumulación de esfuerzos, no llega cuando te sientes listo, llega cuando decides seguir incluso cuando no ves señales. Por eso la constancia siempre gana la emoción, porque la emoción busca resultados inmediatos, pero la constancia entiende el proceso completo. Y al final, la vida no recompensa a los que empiezan con fuerza, sino a los que no abandonan antes de tiempo. Al final de todo este recorrido, la vida no te va a preguntar cuántas veces te sentiste motivado. No va a revisar si estabas inspirado, si tenías energía o si el día era perfecto para empezar. La vida solo va a mostrar un resultado claro. Lo que hiciste de forma constante, incluso cuando no querías hacerlo. Porque la verdad es simple, aunque no siempre cómoda, los sueños no se construyen con emociones, se construyen con repetición. Y la repetición no necesita aplausos, no necesita ánimo, no necesita condiciones ideales. Solo necesita una decisión firme de continuar. Habrá días donde todo dentro de ti te diga que pares. Días donde no vea sentido, donde no sientas progreso, donde incluso dudes de ti mismo, pero justamente esos días son los que separan una intención de una transformación, porque cualquiera puede avanzar cuando todo es fácil, muy pocos siguen cuando nada parece funcionar, y sin embargo es en esos días invisibles donde se define tu futuro, no en los días de entusiasmo, sino en los días de disciplina silenciosa. No en los momentos de inspiración, sino en los momentos de resistencia. Mira atrás a cualquier persona que admires por sus resultados. No llegaron ahí porque nunca fallaron, sino porque nunca dejaron de intentarlo el tiempo suficiente. Su ventaja no fue la emoción, fue la continuidad. Y ahí está la clave que muchos descubren tarde. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo constante. No necesitas sentirte listo, necesitas seguir presente. No necesitas grandes cambios diarios, necesitas pequeñas acciones repetidas sin interrupción, porque con el tiempo la constancia hace algo poderoso. Transforma lo difícil en normal, lo imposible en alcanzable y lo repetido en identidad. Así que cuando llegue el cansancio, cuando llegue la duda, cuando la emoción desaparezca, recuerda esto. No estás construyendo tu vida en un día, la estás construyendo en cada decisión que repites. Y si sigues incluso sin ganas, incluso sin resultados inmediatos, incluso sin aplausos, un día mirarás atrás y te darás cuenta de que no fue la motivación la que cambió tu vida, fue la constancia que no te permitió rendirte.